permite que podamos estar en su casa, este lugar consagrado como templo para reunirnos, para cantar, para alabar, para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Es un día especial porque dice en su palabra que el Señor nos invita que de día en día de reunión podamos estar en su casa para darle a Él la gloria, para darle a Él la alabanza, para darle a Él nuestro agradecimiento por sus bendiciones, por sus cuidados, por su grande amor. Quiero compartir en Salmos, capítulo 135, unos versículos que dice así: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante, dice en su palabra, ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. El salmista David aquí nos insta que podamos bendecir a Jehová, los que tememos el nombre de Jehová, porque sabemos que es el único Dios, el único que creó los cielos y la tierra, es el dueño de la vida, es el dueño de todo nuestro ser. Que hoy tomemos este tiempo en su presencia, todos juntos, aquellos que tememos el nombre de Jehová, para bendecirle, para honrarle, para adorarle a Él como Él se lo merece. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y juntos vamos a entregar este tiempo en su presencia. Es un tiempo que queremos disfrutarlo, es un tiempo que queremos aprovechar para decirle todo lo que anhelamos en nuestro corazón y recibir de Él esa bendición que viene cuando dos o tres se reúnen en su nombre, como dice en su palabra. Él allí envía esa bendición y esa vida eterna. Anhelamos esa bendición de Jehová en nuestras vidas. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna, amado Dios. Allí Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Hoy queremos alabar a ese Dios, a ese único Dios santo y temible. Naciones, pueblo, hijos que teméis a Jehová, alabadle, decía su palabra, adoradle, reconocerle, porque Él es un Dios santo, 3 veces santo, como dice en su palabra. Hoy aquí en este lugar queremos darte a ti la gloria y la honra. Queremos darte a ti lo mejor de nuestro ser, en adoración a ti como tú te lo mereces, tan solamente tú te lo mereces, amado Dios. Por eso queremos dejar delante de ti nuestras vidas, allí en sacrificio vivo, santo, agradable, nuestro culto racional a ti, donde podamos escuchar tu palabra, donde podamos cantarte, donde podamos bendecir tu nombre, amado Dios, con todo nuestro ser. Que tú puedas allí estar obrando en cada corazón, en cada vida, amado Padre, porque muchas veces, Señor, nos sentimos angustiados, nos sentimos quizás con enfermedades, con dolencias, con momentos de dificultad que diferentes personas pueden estar pasando, pero que tú, Espíritu Santo, puedas estar obrando en lo más profundo de cada ser. Tú puedas estar cayendo libertad, pueda estar cayendo allí, Señor, ese gozo, pueda estar cayendo, Señor, todo aquello que viene de ti, que es bueno, que es agradable, que es santo, amado Dios. Nosotros dejamos delante de tu presencia, dejamos este tiempo donde estaremos dándote la gloria y la honra como tú te lo mereces, amado Dios. Que tú puedas obrar en cada corazón, que cada voz que pueda llevar esa canción, esas palabras que lleguen a tu presencia, amado Dios, y tú puedas allí derramar de esa bendición, porque dice que cuando te alabamos a ti suceden cosas maravillosas y queremos creer a su palabra, que sucederán cosas maravillosas en cada vida necesitada, en cada vida que viene ante ti con un corazón humilde,
Señor, y agradecido a ti en todas las cosas. Dejamos delante de tu presencia nuestras vidas y disponemos este tiempo para darte a ti la alabanza, para darte a ti nuestra adoración, para darte a ti, Señor, todo lo que hemos traído en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya podemos estar poniéndonos de pies todos juntos para que podamos alabarle, para que podamos glorificarle, para que podamos exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Cada día meditamos en su palabra. Amén. Cada día nos alimentamos de la palabra del Señor. Y esta canción dice: cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Amén. Dice: porque eres más grande de lo que imagino. Amén. Eres mucho más grande de lo que imaginamos y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh Señor, las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Amén. Vamos a alabarlo al Señor en esta tarde. Amén.
contemplarte a ti, como el Hijo de Dios, como el Creador de todas las cosas, pero también como aquel que vino y anduvo y fue fiel, fue obediente y dio su vida. Pero tú lo exaltaste,
le diste un nombre que es sobre todo nombre. Y ante él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Gracias, Señor. Queremos aún dedicar mucho más de nuestra vida para conocer y entender tus propósitos, tu voluntad y todo lo que tú deseas de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en esta noche, clamamos a ti para que la obra del Espíritu Santo de Dios sea convenciendo nuestros corazones y cada uno de nosotros podamos volvernos a Dios, podamos hacerlo con corazones allí dispuestos, corazones arrepentidos, podamos volvernos a Dios y podamos recibir de Él lo que hemos venido buscando y anhelando en esta tarde. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por la vida de cada uno que en esta hora ha venido a tu casa para encontrarse con todos aquellos que han creído en ti, que han recibido en sus corazones la presencia de tu Espíritu Santo, que mantienen en sus vidas la esperanza gloriosa de la salvación. Gracias, Señor. Queremos alegrarnos todos juntos en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Te damos en esta hora. Amén. Y amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Damos gracias al Señor porque Él es el que sigue haciendo una obra nueva. Ya ha hecho una obra nueva y la perfecciona diariamente. Amén. Cada día Él continúa y sabemos que nada de lo que Dios hizo quedó inconcluso. Todo fue hecho a la perfección, todo lo hizo bueno Dios. Por lo tanto, también creemos que Él hará esa obra en nuestras vidas cada día más, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Dice allí en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, y este capítulo nos habla sobre la salvación por gracia. Qué bueno es saber que Jesús ha hecho una obra de misericordia sobre nuestras vidas. Él ha obrado, nos ha llamado, ya ha hecho esa obra en cada uno de nuestros corazones, y dice aquí, salvos por gracia. Y bueno, nos habla también del estado en que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Y dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Bueno, nos habla en primer lugar, yo he puesto con o sin Cristo. Con o sin Cristo. Nos habla este pasaje, primeramente, que la persona que tiene a Cristo, en primer lugar, dice, es una persona que ahora tiene vida, porque dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Con Cristo, la Biblia nos dice que la persona que tiene a Cristo es una persona nueva, una persona que tiene la vida gloriosa de Jesucristo en su corazón. También nos habla el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. También nos habla en el versículo 6 que la persona que tiene a Cristo ha sido resucitada. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, Dios ya ha exaltado la vida de los santos, porque estamos ahora en comunión, estamos en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra. Por lo tanto, dice la palabra que la persona que tiene a Cristo también es una persona que ha sido salva y que ha sido resucitada. Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Bueno, sabemos que el camino del creyente es como la luz de la aurora, que cada día va en aumento hasta que se hace perfecto. Así es la vida del Hijo de Dios. Necesita andar en buenas obras. Esto quiere decir de ya no estar en esa vieja vida, no estar nuevamente, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados, porque dice ya bastó el tiempo pasado para que ya no hubiésemos en esas cosas, en la ira, en el orgullo, en la vanagloria, en no darle a Dios el lugar que Él merece. Por lo tanto, una persona que tiene a Cristo también es una persona que lleva frutos, porque dice que va a estar, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. La persona que tiene a Cristo tiene también una vida fructífera. Dios ora, confía, da testimonio, procura cada día correr a los brazos de Cristo. Si tiene alguna necesidad, la lleva a los pies de la cruz. Echa sobre el Señor tu carga, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Amén. Por lo tanto, nos habla la palabra del Señor. También en el versículo 19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ahora somos su iglesia, somos su cuerpo y somos el templo espiritual donde mora la presencia de Dios. Ahora ya no estamos lejos. Dice este versículo, nos habla que ya no somos extranjeros, ya no estamos lejos de Dios. Él ha venido a morar. La persona que tiene a Cristo es una persona que está en constante comunión con Dios. Dice: abogado tenemos en los cielos, a Jesucristo el justo. Si alguien ha pecado, dice, abogado tenemos. No podemos continuar, dice, en delitos y pecados. Necesitamos acudir. Y Jesús mismo comienza su ministerio diciendo: arrepentíos. Amén. Amén. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario de que nos volvamos a Dios, porque si no pereceremos. Arrepentíos, dice la palabra del Señor. Arrepiéntanse. Eso es lo que nos quiere decir, que debemos volvernos a Dios para no ser destruidos. Amén. Así que una persona que conoce a Cristo también está muy cerca de Dios. Y dice el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No está afirmado en pensamientos modernos, no está su vida fundamentada en lo que está de moda o en lo que más la gente acepta. Amén. Está fundada sobre Jesucristo, sobre la roca inamovible. Todo el que construye sobre la roca, dice, vendrán los vientos, pero dice, aquella casa estará firme. La persona que conoce a Cristo está fundamentada, tiene un fundamento estable, firme. Dice, no hay cambio en Jesucristo, en Dios. No hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Una persona que tiene a Cristo, dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención, tenemos la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. También una persona que tiene a Cristo posee la salvación, porque dice la palabra, tenemos redención por su sangre. Hemos creído en la obra de Cristo. Ahora somos salvos, dice, por creer, por confiar en la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Pero también, como les decía, con o sin Cristo. Ahora, sin Cristo, la Biblia dice que la persona sin Cristo está muerta espiritualmente. No tiene vida. Dice el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos trajo a la vida, nos resucitó, nos dio vida espiritual. Estábamos muertos espiritualmente. No estaba en nosotros el agradar a Dios. No estaba en nosotros el conocer los mandamientos de Dios.
No estaba en nosotros el sufrir por la causa de Cristo. No estaba en nosotros el devolver bien por mal. Pero dice, la persona que está sin Cristo está muerta espiritualmente. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabemos entonces la gran necesidad de estar en Cristo. Necesitamos entender que antes éramos desobedientes a Dios, pero que ahora, porque el Espíritu Santo dice, está en nuestros corazones, y Él ha venido para convencernos. El Espíritu fue enviado para convencer al ser humano de pecado, de la necesidad de arrepentirnos y volvernos a Dios, volvernos a Él, a su palabra, para que cada uno de nosotros podamos mantener el gozo de la vida nueva. Amén. La Biblia entonces nos dice que una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. También está dominada por el mundo, porque dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo las obras del príncipe de este mundo, no siguiendo las obras del reino de la luz, no siguiendo a Cristo, no siguiendo el ejemplo de Jesús, de obediencia, de sumisión, de entrega, de fidelidad, de estar dispuesto a someter su vida para agradar al Padre, sino todo lo contrario. Vemos aquí que la desobediencia reinaba en nuestros corazones y nos agradaban las obras de las tinieblas. Allí revivía nuestro corazón. Se iban los dolores. No había dolor de cabeza, no había dolores de pierna, porque estábamos haciendo lo que nuestro corazón, nuestra vieja naturaleza deseaba. Pero ahora somos hijos de Dios, por lo cual nos habla que la persona que no tiene a Cristo está dominada por el mundo, sigue siendo afectada por el mundo, sigue siendo gobernada, y no solamente por el mundo, porque dice que quien gobierna, allí la palabra del Señor dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y uno puede decir, bueno, es el pensamiento que reina hoy en la sociedad, pero sabemos quién reina en los principios en medio de la sociedad. Dice, el príncipe allí de la potestad del aire, es decir, Satanás, el diablo, el enemigo de Cristo, el enemigo de nuestras almas, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra del Señor dice que debemos velar, que debemos estar atentos, debemos arrepentirnos para no perecer, para no ser destruidos, para no pasar nuestra eternidad lejos de Dios. Necesitamos. Allí en el libro de Apocalipsis les hablaba a las iglesias, si no se arrepintieren, vendré pronto y quitaré el candelabro de en medio de ti. Si no se arrepienten, venía la destrucción. El mismo Dios, el que no cambia, nos sigue hablando. Necesitamos cada día vivir según su voluntad, según sus propósitos. Dice que hemos sido creados para buenas obras. Amén. Por lo cual
también vemos que la persona sin Cristo está dominada por el mundo y dominada por Satanás. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que dominada por la carne, hijos de ira, la persona sin Cristo sigue gobernada por la carne, sigue gobernada por la ira. La persona que está sin Cristo, dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. La persona sin Cristo está sin esperanza. No hay futuro, solamente lloro, crujir de diente, dice sufrimiento, condenación, fuego eterno. Dices, ¿qué esperanza puede haber para una persona que no tiene a Cristo? Dice la palabra, sin esperanza, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la transformación que Dios vino a obrar en cada creyente. Darnos esperanza, darnos esa vida gloriosa en Cristo. Por lo tanto, vemos que sin Jesús estamos en peligro, como aquella oveja perdida. Dice en San Lucas, capítulo 15, desde el versículo 4 hasta el 6. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. ¿Qué hombre, dice, si se le pierde una oveja, no deja las 99? Jesucristo es el buen pastor. Él es el que está siempre dispuesto a buscar nuestras vidas. Si somos sus hijos, si hemos creído, Él dice, nos hallará, nos cargará amorosamente sobre sus brazos, sobre sus hombros, y hará una fiesta. Cuando el hijo pródigo, después de malgastar todo su dinero, volvió en sí y se arrepintió, dice que el Padre lo estaba esperando. Jesucristo, el Hijo de Dios, que ya dio su vida por nosotros y que quiere que nadie se pierda, que nadie vaya a la condenación, que todos vengan al conocimiento de su verdad, que todos puedan tener la esperanza de salvación en Él. Por lo cual vemos que la persona sin Cristo está en un grave peligro, como aquella oveja que se había perdido. Dice en el versículo 3 que habíamos leído, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. También nos habla que la persona sin Cristo está entregado a la muerte. Dice la palabra del Señor: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida el día que naciste. Toda persona sin Cristo está entregado a la muerte. Solo Dios puede darnos vida. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Juntamente con Cristo hemos sido resucitados. Dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti. Nadie se pudo compadecer de nosotros. Solamente Jesús. Él fue que tocó nuestros corazones. Él nos trajo a la vida. Él nos curó, nos vendó, sanó nuestras heridas, nos dio un nuevo corazón, nos dio esperanza. Todos nosotros teníamos como consecuencia el pago de nuestro pecado, que era la muerte eterna. Pero Dios nos dio vida, nos dio vida. Por lo tanto, tenemos diariamente en nuestros corazones la necesidad de reconocer su obra. Sin Jesús somos impuros como un leproso. En Segunda de Reyes se nos relata la historia de Naamán, el general asirio, el cual había sido afectado su cuerpo por esta enfermedad incurable que era la lepra. Y dice, por tanto, también en el versículo 27, vemos refiriéndose a Giesi, que era quien estaba allí al servicio de Eliseo. Dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahora, Giesi se convirtió en una maldición para su familia, porque no solamente él fue afectado por la lepra, sino que toda su descendencia, su familia. Por lo tanto, vemos que él vivió en la compañía santificada de Eliseo. Vio grandes señales, seguramente, las señales que hacía Eliseo, que había pedido una doble porción de la unción de Elías. Por lo tanto, él pudo ver la mano de Dios, pudo ver aquellos milagros, pero su mente no estaba en Dios, estaba en este mundo. Los placeres, seguramente, las riquezas, la vanagloria de este mundo, su mente estaba atrapada en este mundo y prefirió la riqueza de este mundo. Pero él vio la mano de Dios, él vio las señales de Dios, pero su corazón estaba allí cargado de las cosas de esta vida. Por eso la palabra del Señor nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cada uno de nosotros hemos sido hechos para buenas obras, para agradar a Dios. Jesús vino para mostrarnos el camino, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. No hay otro camino, dice Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que me ama, dice, mi palabra guardará.
Necesitamos entender que ya bastó el tiempo pasado, dice, para andar, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Es necesario que podamos llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo, para que Él pueda gobernar nuestra vida. Amén. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra lengua, amén, que ha sido puesta, dice, que es un veneno mortal y que está influenciada por el mismo infierno. Así dice el libro de Santiago, ¿no? Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y dice, si alguien domina su lengua, entonces varón perfecto. Pero necesitamos, la palabra del Señor dice que ya bastó el tiempo pasado para andar en la voluntad de la carne y de los pensamientos, y ya dice, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, era el tiempo de malos deseos, de una mente carnal, de una vieja vida lejos de Dios. Pero ahora dice, hemos sido resucitados por Cristo. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, vemos que solamente estando con el Señor podremos hacer esas buenas obras que Él ha preparado de antemano. Dice en San Mateo capítulo 7, versículo 18. Sin Jesús somos inútiles, como un árbol que no da fruto. Sin Jesús no hay frutos. Sin Jesús no hay manifestación de la nueva vida. Sin Jesús no podemos andar en las obras que Dios preparó de antemano. Necesitamos a Cristo. Necesitamos todos los días. Dice el versículo 18 de San Mateo: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Si el fruto es malo, el árbol es malo. Si el fruto es bueno, el árbol es bueno, dice el Señor. No puede el buen árbol dar frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Es algo que está establecido por Dios. Necesitamos, dice, andar en las obras, hacer las buenas obras que Él ya preparó de antemano. Y nos ha dado todo, su Espíritu, nos ha dado su poder, su gracia. Podemos acudir permanentemente a Él, pidiendo ayuda, pidiendo que podamos ser librados si estamos en una prueba, en una tentación. Podemos acudir. Si estamos teniendo malos pensamientos, necesitamos clamar a Jesús. No podemos seguir acariciando los malos pensamientos, porque se van a descender al corazón. La mente es por donde entran todas las cosas, porque somos seres pensantes. Pensamos, dice, el hombre es el resultado de lo que piensa. No somos otra cosa sino lo que pensamos y diariamente.
y nos contestamos, porque quizá podemos estar muy callados, pero por dentro estamos hablando y estamos contestándonos. Estamos planificando y estamos decidiendo qué haremos. Por lo tanto, dice, somos el resultado de lo que pensamos. Por eso dice la palabra del Señor, y Jesús nos anima para que podamos nosotros tener abundantemente su palabra. Amén. Así que dice, el árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Amén. Así que Dios nos ayude. Ahora dice, ya bastó el tiempo pasado para andar en el pensamiento de la carne, para andar según el príncipe de este mundo, que es el diablo. Ahora somos hijos de Dios. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. El estado de nosotros era muy deplorable, pero necesitamos la obra de Cristo. Ahora dice en San Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 27. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces vemos cuánta misericordia hay en Dios, cuánta bondad, cuánto el Señor aún espera que nosotros podamos comprender que Él es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, dice, muertos en delitos y pecados. Nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Amén. Con Cristo Jesús tenemos la presencia de Jesús en nuestros corazones, y Él está a la diestra del Padre. Dice, nos hizo sentar ya en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Entonces estamos frente a un Dios que es rico en misericordia, en bondad, y solamente dice que aquel siervo le suplicó y le dijo: ten misericordia de mí y te lo pagaré todo. Y dice que movido a misericordia su Señor le perdonó la deuda. Amén. Amén. Jesús también Él vino para que nosotros podamos ser justificados, para que podamos ser perdonados, para que podamos ser sus hijos, para que podamos heredar el reino de los cielos. Para esto vino. Por lo tanto, estamos frente a un Dios que es rico en misericordia, en gracia. Él nos ha dado herencia, y su riqueza, dice, no tiene límite. Podemos acudir. Este siervo, dice, le debía mucho a su Señor, y le dijo: ten misericordia y te pagaré todo. Y movido a misericordia, dice, le perdonó la deuda. Lo dejó libre. Amén. Amén. También nuestro Dios es grande en misericordia, hasta los cielos. Si le clamamos a Él,
si le reconocemos que necesitamos de Él. Él dice, rico en misericordia para con cada pecador, sin medida, en gracia para el pecador. Allí estaba muriendo en la cruz del Calvario, dando su vida, y estaba aquel malhechor, ladrón, dice, que clamó y dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La bondad de Dios, la misericordia de Dios es ilimitada. Él puede tener misericordia del pecador, lleno de compasión hacia el pecador arrepentido. Perdón total para aquel que confiesa. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por lo tanto, ¿cuánto necesitamos que nuestros corazones puedan acercarse a Él? Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda misericordia. Él es el único que puede salvarnos, el único que puede justificarnos, el único que nos llama y que nos capacita, que nos consuela, que nos dice, venda nuestras heridas, y nos da paz, y nos dice la palabra, nos ha resucitado juntamente con Cristo. Así que en esta noche quisiera que podamos orar a Dios y podamos reconocer que estamos ante el Dios de toda gracia, ante el Dios de toda misericordia, ante el Dios que nos ama, ante el Dios que nos ha resucitado y nos ha dado esperanza, nos ha sanado, nos ha dado paz juntamente con Cristo. Ahora somos uno con Cristo, porque dice, hemos sido crucificados, hemos sido sepultados, hemos sido vivificados, resucitados, coherederos y herederos. Él nos dio su gracia. Somos salvos, victoriosos, somos fortalecidos. Y podemos recibir también esa vida abundante que nos dará el crecimiento que Él espera. Por lo tanto, la palabra del Señor nos habla en esta noche para que nosotros podamos acudir a Él, al Dios de toda gracia. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él está lleno de gracia, de bien, de misericordia. Él es el único que puede transformar el corazón, el único que puede darnos palabras que puedan estar sazonadas con sal. Vuestras palabras sean sazonadas con sal, que no sean palabras solamente que fluyen de una mente que está influenciada por la carne o influenciada por la corriente de este mundo, por el príncipe, por el diablo, sino que nuestra mente pueda ser una mente que está siendo gobernada por Dios. Nuestro corazón pueda dar buenos frutos como hijos de Dios. Él está lleno de gracia, de misericordia para el pecador arrepentido. Él sigue mirando con agrado a aquellos que se humillan ante su presencia. Él sigue mirando desde lejos a aquellos que con vanagloria y con orgullo se acercan ante Él. Pero Él atiende al humilde. Él es el que extiende su favor. Él es el que extiende su misericordia. Y en esta noche Dios nos ha hablado para que cada uno de nosotros podamos con gratitud permanecer delante de Él, porque Él ya nos dio vida. Nos amó cuando estábamos muertos, cuando estábamos en delitos y pecados.
pero ahora nos ha resucitado juntamente con Cristo. Ahora nos ha hecho sus hijos. Ahora somos herederos. Ahora somos sus hijos, su familia. ¿Cuánto más si Él ya nos amó cuando estábamos lejos de Él? ¿Cuánto más en esta noche si cada uno de nosotros le hemos recibido en nuestros corazones? Nos hemos acercado a Dios de toda gracia, a Dios que tiene misericordia, aquel que nos ha dicho: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquel que nos dice: el que cree en mí no será condenado. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna. Todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne es hijo de Dios. No tenemos otro nombre en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. En esta noche, que cada uno de nuestros corazones tomen la determinación de vivir haciendo esas buenas obras que Él ya preparó de antemano. En el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, sometemos a ti nuestra vida en esta noche, porque creemos que tú eres el que puedes transformar al ser humano. Puedes poner en nuestros corazones el deseo, el anhelo, el sentir. Puedes transformar un corazón de piedra, un corazón frío, insensible, amante de este mundo. Puedes convertirlo en un corazón que pueda latir por ti, por tu palabra, por tus promesas, por lo que tú alcanzaste en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Nuestros corazones en esta noche puedan estar en ti, Señor, y podamos volvernos, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En nuestros corazones, Señor, no se endurezcan, sino que todo lo contrario, nuestros corazones puedan ser tiernos ante el Padre, que nos ama, que nos ha dado salvación por su gracia, por su misericordia. Oh Dios, en esta noche amamos tu nombre, Señor. Creemos que tú irás añadiendo a nuestras vidas mucho más de tu propósito, mucho más de tu anhelo, mucho más de esas obras buenas que tú has preparado para cada una de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque contigo tenemos esperanza, contigo tenemos paz en nuestros corazones, contigo, Señor, somos justificados, somos perdonados en el nombre de Jesús. Muchas gracias.